¿Cómo está, Paz? Compañeros, les extiendo un saludo cordial. Somos el grupo número 8 con los integrantes Karen Araceli Cabezas Pavón, Brandon Fernando Salinas Almendaris, Alicet Torres Coronel, Melanie Nicole Yanchapanta Román, Yoshi Steven Zambrano Ponce. Y vamos a exponer acerca del experimento número 8, la cueva de los ladrones. A continuación, mi compañera. Autores: Muzaffer y Caroline Cherif. Muzaffer Cherif, 1906-1988. Nació en la ciudad de Esmirna, Turquía, bajo el nombre de Muzaffer Cherif Basoglu, el cual cambió posteriormente a Muzaffer Cherif. Se le considera uno de los fundadores de la psicología social y uno de los principales representantes. Su trabajo sobre los procesos grupales y los conflictos intergrupales que surgen de normas sociales han contribuido al desarrollo de la teoría del juicio social. En su carrera recibió muchas distinciones, como por ejemplo, Premio en Memoria a la Sociedad de Kurt Lewin para el estudio psicológico de problemas sociales, Premio a la Contribución Científica Distinguida de la Asociación Americana de Psicología en 1968, Premio Distinguido de Psicólogo en la Senior Social para el estudio de la psicología social experimental en 1978. Siguiente. Caroline Wood Cherif, 1922-1982. Nació el 28 de junio de 1922 en Logutí, Indiana. Gracias a la afiliación de sus padres, pudo estudiar ciencias en un contexto histórico y humanístico. Es una psicóloga social que, entre otras cosas, ha realizado importantes investigaciones en temas como conflicto, cooperación, relaciones de poder, juicio social, prejuicio e identidad de género entre grupos. A lo largo de su carrera recibió premios como, por ejemplo, el Premio de Publicación Distinguida de la Asociación de Mujeres en Psicología en 1981, el premio por sus contribuciones a la educación psicológica en 1982. Fue nombrada editora de la revista Asuntos Sociales, pero lamentablemente no pudo recibir este honor debido a su repentina muerte en julio de 1982. A continuación, mi compañera. El lugar del experimento fue el Parque Estatal Roberts Cave de Oklahoma, en el año de 1954, y los participantes fueron 22 chicos de Oklahoma City. Para estudiar este fenómeno y realizar el experimento, se recurrió a un campamento de verano de Boy Scouts, niños exploradores, donde fueron seleccionados dos grupos de niños de entre 10 y 11 años de edad. Los dos grupos de niños que fueron escogidos debían cumplir ciertos parámetros. Estos fueron que no debían tener ningún antecedente de conflictividad, o sea, ser conflictivos, ser provenientes de familias estables, libres de prejuicios y una infancia correcta, para que se eviten condicionantes externos. Para esto, ninguno de los integrantes de ambos grupos, un total de 22 niños, tenía conocimiento previo del procedimiento ni del experimento, y ninguno de ellos se conocía ni se había cruzado, ya que fueron seleccionados de distintos colegios. Cuando cada grupo se había vuelto muy unido, llegaron a ponerse un nombre, cada uno cascabeles y águilas respectivamente. A continuación, mi compañero. El objetivo del experimento de psicología social clásico de Cherif, denominado experimento de la cueva de los ladrones, era analizar las relaciones de pertenencia a un grupo, las relaciones de no pertenencia a un grupo y las relaciones intergrupales. Siguiente. La primera fase es la formación de pertenencia. Esta fase consiste en la creación experimental de la pertenencia por medio de actividades que promueven la identificación de grupo. La etapa 1 consistía en que los sujetos del experimento eran 22 niños con la edad de 11 años, los cuales tenían un nivel económico medio. Los niños no habían experimentado ningún grado inusual de frustración en sus casas, que no eran fracasados escolares o sociales y que estaban con un mismo nivel de educación. Estos niños fueron llevados a un campamento de verano en el Parque Estatal Cueva de los Ladrones en Oklahoma. Antes del inicio del experimento, los niños fueron divididos de manera aleatoria en dos diferentes grupos de 11, los cuales se llamaron cascabeles y águilas. Los dos grupos fueron transportados por separado y se alojaron en cabañas dentro del mismo parque. Por último, los grupos no debían saber de la existencia del otro grupo.
durante la primera fase del experimento. De lo contrario, cualquier contacto funcional entre los dos grupos podría tener consecuencias definitivamente no deseadas. Tanto para grupos constituyeron la base de la interacción de grupo, que constituyen el foco del experimento de la cueva de los ladrones. Durante la primera semana del experimento, los grupos no supieron de la existencia del otro grupo. Básicamente pasaron tiempo estrechando lazos por medio de caminatas por el parque o andando en la piscina. Cada grupo tuvo la tarea de acuñar un nombre de grupo que fue estampado en sus banderas y camisetas. El nombre del grupo es un buen paso para permitir que los miembros de cada grupo se identifiquen con sus respectivos grupos. Brinda a los miembros una sensación de pertenencia y de espíritu al grupo. Uno de los grupos eligió águilas como su nombre de grupo, mientras que el otro grupo eligió serpientes de cascabel. El objetivo principal de la primera fase es producir pertenencia por medio de la interacción de los miembros dentro de los dos grupos por separado. Gracias. A continuación, mi compañera. En la fase 2, organizaron un torneo de actividades competitivas. En estos juegos o actividades solo podía haber un ganador. El ganador obtenía una medalla u objeto deseable acorde a su edad. En este campamento ya se podía notar que había una guerra abierta entre cascabeles y águilas. En las actividades realizadas se pudo evidenciar que se lanzaban insultos y esto los llevó a armar una guerra de batallas de basura, quema de banderas, ataque de cabañas enemigas e incluso peleas y golpes físicos. Al momento que preguntaban por su grupo, este se refería con términos buenos como valientes o amigables, mientras que si le preguntaban del otro grupo, estos se referían como sospechosos, apestosos, etc. En la etapa 3, Sheriff empezó a reunirlos a los grupos realizando actividades como ver películas, comer, encender fuegos artificiales, pero su enemistad que existía entre ellos llegó al punto de que el contacto solo propiciaba más ataques y enfrentamientos. Era evidente que el mero fin de la segregación no había puesto fin al conflicto. Sheriff, para conseguir la paz entre los grupos, implantó metas comunes y particulares, la cual los denominó como las metas supraordenadas, planteándoles un problema, la cual decía que las reservas del agua del campamento se habían acabado. Ante esta situación, se pidió la cooperación de ambos grupos para buscar y restablecer el líquido. Comunicó a los chicos que en el pasado algunos alborotadores habían saboteado el sistema de agua y se les mostró que las válvulas del tanque principal se hallaban averidas. Con esto los chicos empezaron a buscar y a probar estrategias por turnos, terminando por intercalarse los miembros de uno y otro grupo. Más adelante también comunicó que vayan a ayudarle a un camión que estaba averiado, y lo cual estos respondieron positivamente. Y de ahí luego empezó una amistad muy grande entre todos los grupos y así se fue acabando todas las peleas y todo lo que había existido entre ellos, lo cual al regresar a la casa ellos hicieron cantos, fueron conversando en un mismo autobús. A continuación, mi compañero. Ok, listo. Yo voy a exponer acerca de los resultados. Este experimento arrojó resultados muy interesantes y que hasta ahora han sido estudiados por parte de la psicología social. Podemos ver el cómo existe el simple hecho de la hostilidad solo por ser de diferentes grupos sociales. Esto se vio reflejado cuando ambos grupos crearon sus propios nombres y sin conocerse realmente se llegaron a odiar solo por pertenecer a diferentes grupos. También vemos el cómo la creación de una meta mayor que, que beneficia a ambos grupos puede hacer que estos grupos que anteriormente se odiaban se disuelvan y formen uno solo para lograr el objetivo superior. Esto se ha visto muchas veces en la vida cotidiana. Incluso el ejemplo más significativo que tenemos es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados
Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron, a pesar de ser enemigos en la Primera Guerra, se unieron en contra del régimen nazi de la Segunda Guerra. Un beneficio superior, un problema superior que beneficiaba a ambos, provocó la disolución de estos grupos y posteriormente su unión para lograr este objetivo. También vemos que las relaciones intergrupales se constituyen con bastante facilidad, siendo como los niños sin conocerse apenas el primer día y estaban siendo muy buenos amigos. Respecto a los dilemas éticos, el grupo ha llegado a la conclusión de que no existe en sí un dilema ético significativo, por las siguientes razones. Ninguno de los niños participantes dentro de este experimento realmente sufrió algún trauma o una consecuencia negativa significativa a causa de este experimento. De hecho, los niños al final del experimento terminaron como muy buenos amigos y forjaron nuevas amistades. Entonces se llegó a la conclusión de que no existe ningún dilema ético significativo. Muchas gracias.